Grande es el Señor y bendito sea su nombre para siempre. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 6 en adelante. Dice la palabra de Dios: Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron 10,000, y a mí a miles, no falta más no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Vamos a estar mirando esta primera parte de esta enseñanza, porque aquí hay mucho que aprender. Hay cosas importantes que debemos analizar de la vida de David, como el ungido de Dios en esta hora para ser el próximo rey sobre Israel. Debemos aprender cosas para aplicarlas en nuestra vida. Entendamos el contexto. David acaba de venir de derrotar a Goliat. Había sido un día maravilloso para Israel, no tanto para David, sino para Israel, porque los filisteos una vez más venían a amedrentar al pueblo de Israel, e Israel había sido victorioso. La victoria no era tanto de David, la victoria era de todo el pueblo de Israel sobre los filisteos. Era así como la había planteado Goliat, que ya no irían ejército contra ejército, sino el campeón de los filisteos contra el campeón de los israelitas, y el que ganare, ese era el que iba a ganar la batalla. Este es un dato importante para entender, porque gracias a que David vence a Goliat, los filisteos salen huyendo, los filisteos son derrotados, los filisteos tienen que servir a los israelitas. Esto es algo clave, porque la victoria de David era la victoria de Saúl. Saúl tenía bajo su mando a David, Saúl había enviado a David. Y si David había ganado y la gente se alegraba de la victoria de David, pues también Saúl. Era la victoria de Saúl, él era el rey. Pero sabemos muy bien que el corazón de Saúl no andaba bien. Sabemos muy bien que Saúl estaba apartado de Dios. Sabemos muy bien que Saúl estaba siendo atormentado aún por un espíritu enviado por Dios, porque el espíritu de Dios ya se había alejado de él. Y esto nos enseña una lección importante. Porque el hecho de que una persona sea ungida por Dios, el hecho de que una persona tenga la victoria de parte de Dios, el hecho de que una persona sea usada por Dios, no la hace exenta a las envidias, no la hace las exenta a los celos, para nada, para nada. Al contrario, cuando el favor de Dios está sobre tu vida, eres más propenso a estas cosas. He aquí la solución, o he aquí por qué muchas veces se nos dan celos, contiendas o envidias. Estás enfrentando situaciones de celos, contiendas, envidias en tu lugar de trabajo, en tu familia, en tus vecinos. ¿Qué es lo que estás enfrentando? Estás enfrentando, en muchos o en la mayoría de los casos, el favor de Dios sobre tu vida. Cuando estás rodeado de personas que no conocen de Dios, que están lejos de Dios, que no realmente tienen ese contacto con Dios, y alguien ve cómo Dios te usa, alguien ve cómo Dios se mueve en tu vida, lo más seguro es que van a haber celos y envidias sobre tu vida.
Y las personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios en su vida, así vayan a una iglesia, van a querer causarte el tropiezo, van a querer buscarte la caída, van a tener celos de ti. Muchas veces pensamos que si somos cristianos, que si estamos en la iglesia, todos son, ay, qué bonito, qué hermoso, ay, sí, todo va a ser bonito, todo va a ser color de rosa. Para nada. Jesús, al contrario, nos dice que en el mundo tendríamos aflicción. Jesús nos diría que situaciones se nos iban a presentar si decidimos caminar con el Señor y si si su poder se manifiesta, cosas difíciles van a suceder. Entonces tenemos que comprender eso es lo que sucede. Muchas veces nos amedrentamos y nos dejamos llevar. Ay, pastores, que la envidia. Ay, pastores, que estos celos. Ay, pastores, que aquí. Ay, pastores, que allá. Yo nunca pensé que en la iglesia fuera a pasar eso. Claro que sí, porque el hecho que una persona vaya a la iglesia no garantiza de que la persona tenga el Espíritu Santo de Dios en su vida. Ojalá fuera así, ojalá tuviéramos un radar en la puerta donde pudiéramos mirar quién tiene y quién no tiene el Espíritu Santo de Dios, y el que no lo tenga no es para no dejarlo entrar, sino para ministrarle, orar y pedirle a Dios de que llene a esa persona con el Espíritu Santo. Pero la realidad es que no existe tal cosa. La iglesia es un lugar público, allá entra y va todo el mundo, y dentro de las cosas que se hacen, se filtran personas en diferentes ministerios, los cuales causan esta clase de problemas. Ahora también existe el lado humano de las personas, que a pesar de que Dios los usa también, en su lado humano ven este tipo de envidias o sufren de celos y envidias que uno esperara que no sucediera, pero la realidad es que sí sucede. Cuando la mano de Dios está sobre tu vida, cuando Dios te usa, se van a presentar estas cosas. David había vencido al gigante no por su fuerza, sino porque Dios estaba sobre él. Y esto le causa el problema a Saúl. Lo más normal es que se está trabajando como equipo. Recuerde que David le servía a Saúl, era el que le tocaba el arpa. Cuando Saúl sufría estos episodios, Saúl se alegrara de que David había matado a sus 10,000. Es que Saúl dijera, wow, tengo un soldado estrella, pero no, lo empezó a mirar con malos ojos y le dijo, ahora lo único que le falta es el reino. Como si, en otras palabras, él no sabía de que Samuel lo había ungido como el próximo rey. Y esto le causó un problema muy grande a Saúl, porque justo se acababa de hacer una fuerte alianza entre su hijo mayor, el sucesor del reino, Jonatán, y David. Qué difícil. Qué difícil estar en los zapatos de Saúl, porque Saúl tendría que lidiar con esta persona, con David, por muchos años por venir. Lidiar en el sentido de que estaría cerca, porque parte de la recompensa de haber peleado contra Goliat es que Samuel le daría una de sus hijas a David, y David termina casándose ahora, ¿no? Entonces, Saúl no solamente tiene a David como soldado, como servidor, sino que también lo tiene como el mejor amigo de su hijo mayor, y ahora como su yerno casado con una de sus hijas. Es interesante cómo Dios acomoda las cosas para que Saúl tenga que ver más a esta persona de la cual él no estaba muy agradado. Y pasa muchas veces que Dios nos coloca en lugares donde hay personas que no nos soportan, pero Dios nos pone ahí. ¿Qué hay que hacer? Pues si es la voluntad de Dios, seguir haciendo las cosas como Dios está. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender la clave. Si estás rodeado de personas que tienen celos y tienes envidias de ti, la idea no es ponerse a pelear con ellos. La idea es servirles. La palabra de Dios nos dice en la carta a los Romanos, no seas vencido de lo malo, antes vence con el bien el mal. Y si en alguna persona podemos ver esto, es en la persona de David. David siempre honró al rey Saúl. David siempre sirvió al rey Saúl. David, sabiendo la envidia que le tenía, los celos que le tenía a Saúl, nunca dijo una mala palabra de Saúl.
nunca obró mal contra él. Solamente una vez lo tuvo cerquita y lo podía matar, y en vez de matarle le cortó una parte de su manto y le dijo: mira, te podía haber matado, pero mira, no lo hice. Y él se arrepiente de haberle cortado ese pedazo de su manto real. Es el único punto en el cual David, entre comillas, deshonra al rey Saúl. Aparte de esto, David siempre, siempre, siempre honró a su rey, a su jefe, a su suegro. Saúl era todo esto, al papá de su mejor amigo Samuel. Saúl tenía todas estas funciones en la vida de David. David nunca obró mal en contra de Saúl. Pastor, ¿qué debo hacer en mi situación? Lo mismo, no seas vencido de lo malo, antes vence con el bien el mal. Sírveles. Jesús nos dijo: bendice a los que te maldicen, hazle bien a los que te hacen mal, obra bien hacia los que te hacen daño. Es lo que Dios nos dice. La venganza es mía, dice el Señor. No es en nosotros tomar en nuestras manos la venganza, porque la venganza está en las manos del Señor. Coloquemos las cosas en las manos de Él, porque Él nos ha puesto en esa situación. Él ha permitido esa situación para moldear nuestro carácter y que cada día podamos llegar a ser más como nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estás pasando esto? Pues porque es la manera en la que Dios forma el carácter de un siervo, de una sierva. En medio de las situaciones difíciles, en medio de los ambientes adversos, tu carácter será formado y verás la gloria de Dios en tu vida. Recuerda, no seas vencido de lo malo, antes vence con el bien el mal. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque por medio de la vida de David aprendemos este principio tan importante como creyentes, Señor, de vencer al mal, pero solo haciendo el bien. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en ti, mi Señor. Tú eres quien pelea mi batalla, y por eso encomiendo esas situaciones, Señor, solo ante ti, porque tú, Señor, nos darás la victoria. Gracias, Señor. Muchas gracias porque, Señor, sabemos de que tu palabra es fiel y que tú, en el momento indicado, nos ayudarás. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien se despide de cada uno de ustedes y les invita para que compartan estos audios, para que compartan este video. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, por favor le das el dedito arriba, te suscribes al canal, comparte este video y este audio. Sé que será de bendición para una persona. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz mañana para todos. Bendiciones.